Buen día, bienvenidos. En este video vamos a presentar materiales que se pueden utilizar para el área de matemática y su aprendizaje. Empecemos. En primer lugar tenemos este material que lo podemos utilizar para la enseñanza de múltiplos y de divisores. Tenemos dos tablas que miden el largo y el ancho de tarjetitas de 3 por 2 centímetros. Y en la tabla inferior tenemos una tabla que se utiliza para medir cuántas tarjetitas caben de 1 centímetro en una área de 20 centímetros de altura. Para la enseñanza de números decimales tenemos la tabla posicional que muestra la unidad, décimos, centésimos y milésimos. Asimismo estos 4 bloques que representan la unidad, acá los décimos, por acá los centésimos y aquí los milésimos. Asimismo, esta tabla que muestra el valor posicional en base a 10. Por acá tenemos las fórmulas que podemos utilizar para encontrar el área del trapecio, el área del triángulo y el área del romboide. Asimismo, el tangram que lo podemos utilizar para la enseñanza de las figuras geométricas y para encontrar el área también. Ahora con el tema de las fracciones, acá presentamos unas tarjetitas que son para enseñar las fracciones, unas hojas de trabajo. Acá tenemos para enseñar qué es un entero, una fracción mixta. Por acá también tenemos otras tarjetitas para enseñar numerador y denominador y unas fórmulas que nosotros podemos utilizar para calcular una multiplicación, una división de fracciones. Aquí tenemos las fórmulas para aplicar y utilizar en cuanto a la multiplicación y división de fracciones. Por ejemplo, acá tenemos la multiplicación de fracción por fracción, la cual está representada con símbolos y el estudiante podrá verificar que se multiplica numerador por numerador y se multiplica también denominador por denominador. Aquí también tenemos multiplicación de entero por fracción. Entonces el entero, que es el círculo, se multiplica por el numerador, que es la estrella, y se divide o se copia el denominador de la fracción. En esta otra fórmula tenemos división de fracción entre fracción. Entonces se multiplica el numerador con el denominador y abajo se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Entonces el estudiante podrá darse cuenta que a través de símbolos podemos establecer una fórmula para utilizarla en cuanto a la división de fracción entre fracción. Aquí tenemos por último división de fracción entre entero. Entonces el estudiante se podrá dar cuenta que se copia el numerador de la primera fracción y luego en la parte inferior se multiplica el entero por el denominador de la primera fracción. Y así podemos establecer estas fórmulas para poderlas utilizarlas en cuanto a la multiplicación y división de fracciones. Para la enseñanza de fracciones podemos utilizar este material, el cual una tira representa la unidad. Luego la unidad está dividida en 2 partes y entonces se lee 1/2. La unidad está dividida en 3 partes, entonces se lee 1/3. La unidad está dividida en 4 partes, entonces se lee 1/4. La unidad está dividida en 5 partes, entonces se lee 1/5. La unidad está dividida en 6 partes, entonces se lee 1/6. La unidad está dividida en 7 partes, entonces se lee 1/7. La unidad está dividida en 8 partes, entonces se lee 1/8. La unidad está dividida en 9 partes, 1/9, y por último en 10 partes, 1/10. Y al final queda nuestra tabla así, con la cual se puede enseñar fracciones. Para la enseñanza de los números mayas tenemos acá un cuadriculado y también unas figuritas que hicimos con papel foamy para representar la unidad y el número 5. Asimismo también tenemos unas imágenes que representan los números
del 1 al 20 en numeración maya, decimal y en letras. Bueno, también es importante utilizar un cuadriculado en el pizarrón para que el estudiante tenga una guía de cómo utilizar su cuaderno en forma correcta, ¿verdad? Y siempre recordándonos que es importante utilizar material concreto para que el estudiante pueda construir su aprendizaje. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima.